El mundo de los fangames de Sonic es de vieja data. Desde los años 90 vienen dando guerra a los aficionados, haciendo sus propias versiones de las aventuras del erizo. Uno de esos títulos fue el Sonic Robo Blast, creado por Sonic U en 1998. En ese tiempo, los fans lo consideraron un buen juego, como dicen por allí, en el país de los ciegos, el tuerto es rey, ya que incluso en la época se veía infame, pero peor es nada, dirían algunos. Poco tiempo después, menos mal, se crearía su segunda parte, esta vez en 3D, el famoso Sonic Robo Blast 2, el cual se convirtió en un éxito y que sigue recibiendo actualizaciones a día de hoy, e incluso modificaciones muy bien hechas por la comunidad, como el espectacular Ring Racers. El juego se ha porteado o se ha hecho un intento a otras plataformas como Android o incluso Nintendo Switch. Lo que nadie se esperaba era una versión para uno de los periféricos más vapuleados del mundo de los videojuegos, el Sega 32X, dada su escasa potencia para este juego, ¿o no? Pero sí, es una realidad, siendo partícipe del proyecto uno de los creadores del Sonic Robo Blast 2 original. ¿Quieres ver cómo está quedando? Pues entonces, no se hable más, sin más preámbulo, comenzamos. Sonic Robo Blast 32X es un port no oficial del fangame del mismo nombre, pero para el aditamento de Sega. Este proyecto fue encabezado por SSN Tales, co-creador del juego original y encargado del gameplay, mejoras del motor y arte adicional. Igualmente, tenemos a uno de los pioneros de la escena rock hacking de Sonic, Zackman, ayudando también en la programación. La música y sonidos corrió a cargo de Westwick para los temas del título, las primeras dos etapas, entre otros. Not Quite Here hizo el tema de la escena de bonus. Crytek es el responsable del tema de la batalla con el jefe y misceláneas. Y por último, John Joy Tay como compositor de la melodía de los créditos finales. El port fue reescrito desde cero, para dar como resultado una ROM de poco más de 4 megas, funcionando en un hardware con apenas 256 KB de RAM, todo un logro técnico. Para ello, se han tenido que cambiar muchos parámetros, como el diseño de los niveles, esquema de control, entre otros. La primera toma de contacto la tenemos con la pantalla de título, muy bien recreada con unos buenos fondos 3D. Por los momentos solo tenemos la opción de single player y como personaje únicamente a Sonic, pudiendo escoger entre los 3 primeros escenarios, siendo el último el enfrentamiento con el jefe. Los gráficos, siempre teniendo en cuenta el hardware donde está funcionando, son verdaderamente asombrosos. Nos encontramos ante un mundo tridimensional hecho a base de sprites. Se mueven con bastante soltura en lo que cabe, y nos deja la posibilidad, al igual que en el juego original, de explorar cada rincón de las enormes etapas del título. Las principales diferencias las encontramos en la resolución, mucho más baja en esta ocasión, lo que hace que algunas veces solo se perciba un amasijo de píxeles. Y también la tasa de cuadros por segundo es inferior, resintiéndose el frame rate, sobre todo con muchos elementos en pantalla, como cuando soltamos los anillos al recibir un golpe. Sacrificios que se tuvieron que hacer para que el juego pudiera funcionar en el 32X, aunque todavía hay margen de mejora ya que el port no está terminado. Donde no hay pega es en el aspecto sonoro, con unos temas que son adaptaciones de las melodías originales, pero que suenan muy bien. El esquema de control es el siguiente, tomando en cuenta el pack de Genesis de 6 botones. Con B salta, con A o C hace el spin dash, el Y sirve de acelerador y usando X o Z movemos la cámara. También está presente el Homing Attack para embestir a los enemigos. Igualmente conserva los monitores con Power Axe, como los escudos, incluyendo el magnético que atrae a todos los anillos, o el Armagedón que destruye a todos los enemigos a la redonda. Un cambio importante radica también en la fase de bonos, dando lugar a una etapa en 3D donde hay que recolectar todas las esferas azules,
para obtener la Esmeralda del Caos, sustituyendo a las del Sonic Roboblast 2 normal, que están basadas en el videojuego Night into Dreams. El port funciona tanto en hardware real, es decir, la Genesis con el 32X conectado, y en emuladores, como en mi caso, que usé el Kega Fusion. Para finalizar, el equipo tiene planeado meter todo el juego completo en un cartucho, así que todavía queda mucho por hacer. Le deseamos muchos éxitos en este proyecto. En conclusión, algo que mucha gente daba por imposible, incluso en consolas más potentes como la Saturn o Dreamcast, este equipo lo ha logrado en una máquina inferior, el 32X, logrando unos resultados muy dignos. Es increíble lo que pueden lograr los aficionados cuando se proponen algo. Esperemos que pronto tengamos el juego completo para nuestro disfrute. Le damos las gracias a todo el equipo por hacer esto posible. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Sonic Roboblast 2 para el 32X? ¿Una verdadera proeza técnica? ¿Deseas ser port del primer Sonic Roboblast? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda que puedes contribuir al mejoramiento del canal mediante brindarme un coffee o a través de PayPal. Los enlaces están en la descripción. Perdóneme, pero ¿podrían ayudar a un compatriota americano que ha caído en desgracia? Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.